Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural. Continuando con la teoría del tema número 3 de dimensionado de fundaciones y fundaciones superficiales y zapates. Antes de comenzar, les vuelvo a recordar que cualquier duda que puedan manifestar, que tengan, la pueden realizar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. La semana pasada, en la videoconferencia, vimos la teoría relacionada con los diferentes tipos de fundaciones. Hoy vamos a tratar específicamente las fundaciones superficiales. ¿Ok? Y posteriormente, en el día de mañana, vamos a ver ejercicios de dimensionado de fundaciones superficiales. En la plataforma hay bastante teoría que ustedes pueden ver, leer, analizar sobre esta parte teórica correspondiente al tema 3 de dimensionado de fundación. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. También les quiero manifestar que la actividad, les quiero manifestar que la actividad evaluada número 1 será próximamente colocada en la plataforma para que pueda ser desarrollada por los alumnos de la asignatura o el alumno de la asignatura. ¿Ok? Quedan solamente 2 actividades. Cada una tiene un valor de 20% para cubrir el 40% del corte número 3. Recuerden que hasta el 10 de agosto tenemos chance de entregar las actividades. Cuando cargue la actividad, se colocará la fecha de entrega que debe estar alrededor del 20 o el 18 de el mes de junio. Y la próxima actividad estará próxima al 10 de agosto. Ok. Fundaciones superficiales. Vamos a ver la teoría. Me van a disculpar, creo que cometí un error acá. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver dónde comienza la parte de fundaciones superficiales. Y esto lo vimos nosotros. Ok, aquí estamos. Fundaciones superficiales. Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo. Ya habíamos visto la teoría relacionada en forma general con lo que eran fundaciones, que su objetivo era soportar el peso de la estructura y transmitir ese peso carga hacia el suelo. Dentro de esas clasificaciones que vimos las fundaciones superficiales.
haciendo una aproximación más exacta de su definición, nos conseguimos que las superficiales, ¿verdad?, son las que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener el suelo suficiente capacidad portante para poder soportar la carga que se realiza o que sostiene a través de estas fundaciones, o porque se tratan de construcciones de importancia secundaria y relativamente livianas. ¿Ok? En estructuras importantes, tales como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para garantizar que no se produzcan deterioros. Las fundaciones superficiales se clasifican en cimentaciones ciclópeas o cíclopeas, zapatas, dentro del cual podemos observar lo que son zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas y losas de cimentación. Un caso que se puede considerar intermedio entre zapatas y losas es el de cimentación por medio de un emparrillado, que consiste en una serie de zapatas corridas entrecruzadas en dos direcciones. Comencemos por definir qué son cimentaciones cíclopes. En terrenos que son cohesivos, donde la zanja puede hacerse con parámetros verticales y sin desprendimiento de tierra, el cimiento de concreto cíclopeo hormigón es sencillo y económico. El procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja piedras de diferentes tamaños al tiempo que se va vertiendo o echando, vaciando la mezcla de concreto en proporción de 1 a 3 a 5, procurando mezclar perfectamente el concreto con las piedras de tal forma que se evite la continuidad en sus puntos. Para eso existe una máquina, una varilla como una vibradora, que se encarga de crear esa homogeneidad en la mezcla que se va formando con la piedra y el cemento o hormigón. La técnica del hormigón cíclopeo consiste en lanzar las piedras desde el punto más alto de la zanja sobre el hormigón en masa, que se depositará en el cimiento. Hay que tener las siguientes precauciones. Tratar que las piedras no estén en contacto con la pared de la zanja. Que las piedras no queden amontonadas. Que alternemos o se alternen en capas el hormigón y las piedras. Y que cada piedra debe quedar totalmente envueltas por el hormigón. Entonces, repitiendo las precauciones, te va a vaciar piedra sobre o lanzar piedra desde el punto más alto de la zanja sobre el hormigón que está en masa. ¿Ok? Está fresco, por decirlo así. Tratando que las piedras no estén en contacto con la pared de la zanja. Que las piedras no queden amontonadas, hay que esparcirlas, moverlas, rodarlas. Que alternemos en capas el hormigón y las piedras. Una capa de hormigón, una capa de piedra, y así vamos trabajando. Y que cada piedra debe quedar totalmente envuelta por el hormigón. Esas son las precauciones que debemos tomar para construir las cimentaciones ciclópeas. Ahí tenemos
unas diapositivas, ¿verdad? De unas cimentaciones de este tipo. ¿Ok? En esta vemos, y aquí tenemos, ¿verdad? La estructura, el concreto, ¿verdad? Ciclopeo, las piedras, el acero, ¿verdad? Que está poniéndose, o la, vamos a decir, la columna de varillas, ¿verdad? Tanto horizontal como vertical en la pared de la zanja. Ok, veamos en la otra fundación superficial. Las zapatas. Una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro. Tiene por objeto transmitir carga al subsuelo, igual que todas las cimentaciones, a una presión adecuada a las propiedades del suelo. Esa presión es una presión de diseño, ¿verdad? En base a un estudio de suelo que se ha realizado. Las zapatas que soportan una sola columna se llaman zapatas individuales o zapatas aisladas. La zapata que se construye debajo de un muro se llama zapata corrida o zapata continua. Y ahí tenemos dos tipos de zapata. Si una zapata soporta varias columnas, se llama zapata combinada. En la figura que vamos a ver, se pueden observar los tipos de zapata. Para las zonas frías, las zapatas se desplantan a una profundidad o se colocan a una profundidad no menor que la penetración normal de la congelación. ¿Ok? En climas calientes, la profundidad mínima de las zapatas depende de la mayor profundidad a que los cambios estacionales de humedad produzcan una contracción o expansión apreciable del suelo. Entonces, esos parámetros los tenemos que amarrar muy bien para la colocación de las zapatas, porque la colocación depende de la profundidad a la cual, ¿verdad? No hayan problemas de congelación o que en zonas calientes esa profundidad mínima dependa de los cambios estacionales de humedad, ¿verdad? Y puedan producir contracción o expansión apreciable del suelo. Eso debe venir también en el estudio del suelo. La excavación de una zapata para hormigón armado debe mantenerse seca para poder colocar el refuerzo y sostenerlo en su posición correcta mientras seca el hormigón. ¿Ok? El refuerzo, ¿verdad? Que vendrían a ser las varillas que usted está colocando, ¿verdad? Dentro de esa zapata. Ahí tenemos diferentes tipos de zapatas. Aquí vemos las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, ¿ok? Estas soportan una sola columna. Estas soportan más de una columna. Las zapatas corridas que se utilizan para los muros, las zapatas de medianería, ¿verdad? Que llevan un eje parecido a las otras fundaciones que vimos en la clase anterior, una zapata continua, ¿verdad? Bajo pilares y una zapata de esquina. Esas son las principales tipos de zapata. Vamos a ver ahora la zapata aislada. Como vimos en la figura, las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares. De modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que se transmite al elemento estructural que es el pilar. El término zapata aislada se debe
a que se usa para sentar un único pilar. De ahí el nombre de aislada. Entonces, esta es una zapata que va a soportar unida a un solo pilar, ¿verdad? Que se encarga de transmitir la carga, ¿verdad?, al suelo sin problemas. La zapata aislada no necesita junta, pues al estar empotrada, ¿okay?, en el terreno, no se ve afectada por los cambios térmicos. Aunque en las estructuras sí que es normal, además de aconsejable, poner una junta cada 3 metros aproximadamente. En estos casos, la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar. No se toma en cuenta la junta para el cálculo. Hacemos el cálculo como si tuviera un solo pilar. En el cálculo de las presiones ejercidas por la zapata, debe tenerse en cuenta además el peso del edificio y las sobrecargas, el peso de la propia zapata y de las tierras que descansan sobre sus vuelos. ¿Ok? Estas dos últimas cargas tienen un efecto desfavorable respecto al hundimiento. Estamos agregando más peso. De todas maneras, eso es parte del problema que se debe resolver en el cálculo. Para construir una zapata aislada deben independizarse los cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en terrenos de naturaleza heterogénea o con discontinuidades, para que las diferentes partes del edificio puedan tener cimentaciones estables. Conviene entonces que las instalaciones del edificio estén sobre el plano de los cimientos, sin cortar zapatas ni riostras. ¿Ok? La profundidad del plano de apoyo de la zapata se fija basándose en el informe geotécnico, ¿ok?, sin alterar el comportamiento del terreno bajo el cimiento. Por eso es importante el estudio de suelo. Ese es el informe geotécnico del suelo. A causa de las variaciones del nivel freático o por posibles riesgos debido a las heladas. Es conveniente llegar a una profundidad mínima por debajo de la cota superficial de 50 u 80 centímetros. Esa es la profundidad, el rango de profundidad para la profundidad del plano de apoyo de la zapata. En aquellas zonas que se ven afectadas por estos cambios que acabamos de mencionar. En el caso de que el edificio tenga una junta estructural con soporte duplicado, 2 pilares, se efectúa una sola zapata para los 2 soportes. Conviene entonces utilizar hormigón de consistencia plástica con áridos de tamaño alrededor de 40 milímetros. En la ejecución y antes de echar el hormigón, debemos disponer en el fondo una capa de hormigón pobre de aproximadamente 5 centímetros de espesor, que es lo que se conoce como emplantillado, antes de colocar las armaduras. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica anterior, una de las gráficas anteriores, para ver si podemos entender esta parte, que creo que es lo que ella está mostrando en aquí.
¿Ok? Ahí tenemos gráficas, imágenes de zapatas aisladas. Como ven, aquí está el hormigón, tenemos la columna, ¿verdad? O el pilote, como se le llama, y la estructura que va abajo, en las armaduras de la zapata. Aquí tenemos una zapata para un pilar de hierro. Y aquí tenemos la misma zapata vista desde otro ángulo. Entremos ahora a lo que es la zapata corrida. Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros portantes. ¿Ok? Aquella era un pilote. Ahora vamos para muros portantes o hileras de pilares. ¿Ok? Estructuralmente funciona como una viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas. En resistencia de materiales, usted ha hecho mucho ejercicio para el cálculo de las cargas o esfuerzos en este tipo de vigas. Vigas que soportan uniformemente o en forma no uniforme cargas sobre la viga. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural longitudinal continuo. ¿Ok? Porque va a soportar muros, va a cimentar muros. ¿Ok? Como un muro en el que pretendemos los asientos en el terreno. También este tipo de cimentación hace de arriostriamiento, el cual puede reducir la presión sobre el terreno y puede puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro caso en el que resultan útiles es cuando se requerirán muchas zapatas aisladas próximas, resultando más sencillo realizar una zapata corrida. Podemos sustituir ese tipo de zapatas aisladas próximas por zapatas corridas. Entonces, funciona como una viga flotante que recibe cargas lineales. Son cimentaciones de gran longitud, ¿verdad? Longitudinales. Son elementos estructurales longitudinales continuos que pueden sustituir zapatas aisladas próximas. Estas zapatas reducen la presión sobre el terreno y pueden puentear defectos e heterogeneidades o heterogeneidades en el mismo terreno. Las zapatas corridas se aplican normalmente a muros, ya lo hemos dicho. Pueden tener una sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga que han de soportar. Por supuesto, es parte del diseño. La resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el terreno que nos da el informe geotécnico. Por practicidad, se adopta una altura mínima para los cimientos de hormigón de 3 centímetros aproximadamente. Si las alturas son mayores, se les da una forma escalonada teniendo en cuenta el ángulo de reparto de las presiones. Las zapatas corridas
son, según el Código Técnico de la Edificación, aquellas zapatas que recogen más de 3 pilares. Lo habíamos dicho en la lámina anterior. ¿Ok? Las considera así distintas a las zapatas combinadas, que son aquellas que recogen 2 pilares. Esa es una de las diferencias. Esta discusión es objeto de debate hoy en día, puesto que una zapata combinada puede soportar perfectamente 3 pilares. ¿Ok? Ahí tenemos ejemplo y video o gráficas de zapatas corridas. Esquemáticamente, cómo va la zapata. ¿Ok? Y una fotografía en la vida real de la estructura, ¿verdad? Que es esta parte que está aquí de la zapata corrida. Zapatas combinadas. Una zapata combinada es un elemento que sirve de cimentación para 2 o más pilares. Eso lo habíamos leído en la lámina anterior. Se especifica para 2 pilares, pero puede soportar, ¿verdad? Más pilares, 2 o más pilares. En principio, las zapatas aisladas sacan provecho de que diferentes pilares tienen diferentes momentos flectores. Si estos se combinan en un único elemento de cimentación, el resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un menor momento resultante. Aquí tenemos una vista de una zapata combinada donde existen 2 pilares y la armazón, ¿verdad?, que existe para la construcción de ella. Y aquí tenemos un aspecto gráfico, ¿verdad?, del detalle de la zapata combinada. Todo esto está en la plataforma Saya y usted lo puede ver con detenimiento. Losas de cimentación. Una losa de cimentación es una zapata combinada que cubre todo el área que queda debajo de una estructura y que soporta todos los muros y columnas. Cuando las cargas del edificio son tan pesadas o la presión admisible en el suelo es tan pequeña que las zapatas individuales van a cubrir más de la mitad del área del edificio, es probable que la losa corrida sea más económica que la zapata. Entonces, es un diseño planteado en función de la economía, porque puede soportar igual que la zapata, ¿verdad?, las cargas del edificio y que soporta el suelo. Las losas de cimentación se proyectan como losas de concreto planas y sin nervaduras. Las cargas que obran hacia abajo sobre la losa son las de las columnas individuales o las de los muros. ¿Ok? Las podemos utilizar entonces también para los muros y para las columnas individuales. Si no hay una distribución uniforme de las cargas de las columnas o bien el suelo es tal que pueden producirse grandes asentamientos diferenciales, las losas deben reforzarse para evitar deformaciones excesivas. Usted a lo mejor ha visto eso en la losa, colocándole el refuerzo de acero a la losa para que puedan soportar esas deformaciones.
La forma de refuerzo es simplemente utilizando muros divisorios como nervaduras de vigas T conectadas a las cimentaciones, o bien usando marcos rígidos o haciendo celdas con traves y contratraves. Es entonces cuando se forman los llamados cajones de cimentación. En la figura se muestran dos losas de cimentación para diferentes estructuras. Y con esto terminamos por el día de hoy. Ya hemos visto toda la teoría referente a las fundaciones, tanto superficiales como en forma general. Ya lo que nos queda en el día de mañana, que vamos a ver los ejercicios resueltos para este tipo de cimentación. Cómo dimensionar estas cimentaciones. En la plataforma existen bastante teoría relacionada con el cálculo de las cimentaciones. Mañana vamos a ver unos ejercicios específicos para estas cimentaciones, ¿ok? Y para las zapatas a las cuales le vamos a hacer el diseño de esa cimentación. Léanse la teoría, masajeen la teoría para que mañana podamos ver las ecuaciones para el cálculo de del diseño de estas cimentaciones. ¿Ok? Vamos a ver cómo se construyen esas especificaciones técnicas para este tipo de cimentación. Vamos a echarle una observada a lo que vamos a ver mañana. Ok, vamos a ver el dimensionado. Primero vamos a ver el diseño de zapatas aisladas. A eso nos vamos a referir. Cómo diseñar zapatas aisladas. Cuáles son sus elementos básicos, ¿verdad? Cuál va a ser el diseño, las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya estamos viendo paso por paso cómo es el diseño de la zapata. Las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Los valores a obtener en base al peso de la zapata, la proporción y el porcentaje y la carga neta, ¿verdad? Cómo determinar el área y ver lo principal que es la verificación por la longitud de desarrollo, el cortante por punzamiento o el cortante por flexión, porque va a soportar esfuerzos cortantes la zapata aislada. Ahí tenemos, vamos a ver los valores asociados, ¿verdad? En el diseño, ¿verdad? Cómo calcular el esfuerzo cortante por punzonamiento. Cómo calcular la cantidad de acero y cuál va a ser la cuantía mínima de acero por flexión. Como ven, es bastante larguito el ejercicio.
Esa es la parte teórica. Ahora viene el ejemplo de diseño de la zapata. Eso lo vamos a ver mañana también. El ejercicio que nos dan para el cálculo con las ecuaciones. Determinar el cálculo del área de la zapata. El peralte de la zapata, el otro que vamos a calcular para entrar a la parte de longitud del desarrollo y cortante por flexión. Dos ejercicios. No, uno solo. La verificación, el cálculo del acero. Como ven, la teoría es larga y el ejercicio también es largo. Mañana vamos a ver esa parte. El procedimiento abarca ...21 pasos. El diseño abarca 21 pasos. Vamos a ver cada uno de esos pasos en la teoría y después en el ejercicio. Entonces, por el día de hoy, nos despedimos hasta el día de mañana. Espero que les haya servido la videoconferencia y cualquier duda que tengamos, a lo mejor mañana, ¿verdad? Saldrán más a flote y las pondremos responder, como lo dije anteriormente, a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más que despedirme por el día de hoy. Hasta mañana a la misma hora. Que pasen buenas noches.